Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa que hacemos especialmente para ustedes. Hoy vamos a iniciar una conversación amena con nuestra invitada especial que se nos había perdido, pero que ya la comprometimos a que estuviera más frecuentemente aquí, Isabel María Sánchez. Muchísimas gracias por la bienvenida. Sí, me dijeron que ya te dieron la llave para que venga cuando quieras. Por supuesto, ya me hicieron la entrega de las llaves de la ciudad. De la cabina. Sí, Isabel María, yo quiero que hablemos hoy sobre el poder de la palabra. Yo creo que, sé, porque no solamente que creo, sino que sé que una de las condiciones que nos diferencian a los humanos de otras especies animales y es la capacidad de comunicarnos a través de la palabra. Dice la Biblia, ¿verdad? Alude mucho también eso al cuidado que hay que tener con las palabras. Dice, hay capítulos completos que dicen que la lengua es el castigo del cuerpo, ¿verdad? Y que las palabras además serán contadas. Y además dicen que las palabras deben ser utilizadas siempre para consolar, para edificar, para exhortar, no para dañar. El poder de las palabras de una mujer, el poder de las palabras de una madre, son como semillas que se pueden sembrar y dentro de lo más profundo de un ser humano, y a veces permanecen en la conciencia, en el sentir de nosotros durante toda la vida. Y quisiera pues compartir esas ideas. ¿Cuál es el poder que tiene la palabra de cualquier ser humano, pero de la mujer de manera específica? Bueno, las palabras de todos, ¿verdad? Tienen poder. Muchas veces no tenemos conciencia del poder y el impacto que tienen nuestras palabras, las que nos decimos a nosotros mismos y las que le podemos decir a otra persona, incluso las que podemos pensar hacia otra persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces se utilizan las palabras de manera indistinta, sin cuidado, porque no es solamente la palabra, sino es el tono en que la dice. O sea, es todo lo que utilizas para comunicarlo. Ahora bien, ese punto que tú tocabas de cómo las palabras, por ejemplo, en el caso de una madre que le ha dicho a un hijo, y en el caso de un padre también, vamos a decir en la niñez, esas palabras de las figuras de autoridad de una persona generan un impacto y quedan grabadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas palabras pueden ser semillas que te hagan florecer, pero pueden ser balas que te dejen heridas, que te marquen durante toda la vida. Hasta que tú, te des cuenta de que la herida está ahí y puedas ya como adulto o en cualquier etapa de la vida, pues decidir curar eso, sanar esa herida. Entonces, mira, el impacto es tan fuerte que yo recuerdo en una oportunidad, yo estaba dando un entrenamiento a un grupo de supervisores y estábamos hablando del tema de la autoestima. Y uno de los supervisores decide levantar la mano y dar un testimonial, hablar de su experiencia. Y él dice que para él fue tan fuerte lo que le decía a su mamá que lo marcó toda la vida. ¿Qué pasa? Él es de una familia de varios hermanos y su mamá, a manera, digamos que de chiste, decía, tú eres mi hijo más feo. Y se lo repetía, no, pero que tú sabes que este es mi muchachito, el más feo. Pero fíjate que el tono en que ella lo decía, si tú oyes solo el tono y no oyes la palabra, es amoroso. Entonces, ella decía, ese es mi hijo más feo. Fue tanto así que él, en su mente, él era feo. Él se sentía feo. Él se sentía feo al punto de que él no se atrevía a enamorar a una mujer. Porque él se sentía la persona más fea del mundo. Y él dice que él logró casarse porque entonces se encontró una mujer que la mujer decidió enamorarlo a ella, porque me imagino que ella vería que este hombre no avanza y ella dijo, bueno. Y resultó que ella lo ayudó en todo ese proceso. Y él dice que todavía hoy día, en ese momento, que habían pasado muchísimos años,
él tenía como que todavía él no había podido lograr reconciliarse cuando él se veía en el espejo y ver las cosas que sus hijos, su esposa, sus amistades le resaltaban de tú tienes el pelo bonito, tú eres un hombre buen mozo. O sea, él no lo lograba todavía. Entonces, fíjate el impacto de esas palabras que su mamá le decía a manera de chiste. Entonces, yo digo que en nuestros ambientes, la mayoría de nosotros en algún momento, como un chiste o como una broma, nos han resaltado características o situaciones nuestras y han quedado esas marcas ahí, ¿verdad? En algunos casos la marca es pequeña y se puede borrar fácilmente, en otros casos no. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de ese poder que tenemos y decidimos utilizar ese poder para ir creando semillas que florezcan en el camino, o sea, imagínate el impacto positivo que podemos crear. Pero también está cuáles son las palabras que yo me digo a mí, cuál es mi diálogo interno, qué yo he aprendido a decirme a mí. Porque si yo no soy capaz de tratarme a mí con respeto, con compasión, como tú decías hace un ratito, con cuidado, me va a costar hacerlo con el otro. Aunque aparentemente sea una persona muy amable, pero realmente ese ruido está ahí. Porque el otro punto es la intención que acompaña esa palabra. Nosotros los seres humanos somos como grandes sensores. Y a veces una persona está conversando contigo y lo que te está diciendo es bueno. Uh-huh. O sea, las palabras que está utilizando son buenas. Lo que te está diciendo tú dices, contrale, sí, es interesante, bueno. Sin embargo, hay algo que no te hace clic. Que como uno dice, pero es que no me hace clic. Es como que hay algo que no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la intención que hay detrás de esa palabra? ¿Es una intención que edifica, que construye, que fortalece? ¿O es una intención que lo que hay detrás es un juego de poder, o lo que hay detrás es un aparentar, no es honesto, no es real? Entonces, al momento de pronunciar una palabra, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta, pero todavía voy más lejos. Las palabras, aunque en el diccionario tengan un significado, lo que determina el significado que tiene para nosotros son las experiencias asociadas a esa palabra. Es decir, que la palabra como tal no tiene un valor. El valor se lo da la interpretación que yo hago. Claro. O sea, por ejemplo, yo digo fuego. Dependiendo de la experiencia que una persona haya tenido con el fuego, puede ser destrucción, catástrofe. Imagínate que tú estabas en un bosque y, o sea, para ti la palabra fuego es pánico. Sin embargo, para otra persona es calidez, una chimenea, abrigarse. Para otra persona es cocina, energía, diversión. Entonces, tú dices fuego y cada uno va a vivir, digamos, ese fuego, ¿verdad? De acuerdo a sus experiencias. Entonces, por eso tenemos también que ser cuidadosos, porque a veces la persona dice, pero yo lo traté muy bien, pero yo hablé bien, pero lo que yo dije. Pero tú tienes que estar observando al otro para verificar cuál es el impacto que tus palabras tienen en la otra persona. Entonces, ahí poder tú darte cuenta, bueno, estoy generando el impacto que realmente creo. Entonces, en el caso específico de nosotras las mujeres, esa toma de conciencia es fundamental. Eso es así. Decía mi amigo Salvador Tavares que hay una palabra que es verdadera y otra que es oportuna. Y yo agrego que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que a cuidar nuestras palabras. Y me gusta mucho lo que dice, tanto la que decimos a los demás, sabiendo que, como bien destaca, pueden ser semillas o pueden ser balas, pero sobre todo, cómo podemos sembrar con nuestra propia voz interna y con nuestras propias palabras, edificarnos o destruirnos. Isabel María.
Muchas gracias. A ustedes continúen con nosotros, que queda muchísimo más en Mujer a Tres Tiempos.